La representante de la plantilla blanca de la Secretaría General de la Sección 33 del CENTE, Adriana Mena Lara, quiere sentar un precedente al asumir el compromiso de representar a los trabajadores de la educación de forma responsable, cumpliendo los compromisos que demanda el magisterio. Sentí una motivación, un compromiso, porque si soy el ejemplo de mis alumnos, yo creo que no les puedo fallar. La educación de nuestro país, de nuestro estado, es un gran reto. Y ser maestra es mi primer compromiso. Pero también soy representante de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y esto es lo que me motiva a querer ser la primera mujer secretaria general de la sección 33 del CENTE. Es un compromiso, es un reto, porque nunca ha habido una mujer, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si las cosas se dieran, y sé que se van a dar porque estamos trabajando para eso, yo creo que los trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación confíen en mí, en una mujer, y sobre todo que es histórico, porque es la primera vez que las elecciones van a ser universales. ¿Qué significa esto? Voto directo, libre. Manifestó que ningún líder sirve si se queda en el escritorio. Por eso, su campaña está enfocada a escuchar las demandas de los compañeros y hacer el compromiso con responsabilidad y ponderando el diálogo. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa.